Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca Resumida. Aquí encontrarás los mejores resúmenes de libros, perfectos para aquellos que aman la lectura, pero que no siempre tienen el tiempo para leer cada página. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún resumen. Vamos a empezar. Resumen de Síndrome 1933 de Sigmund Ginsberg. Capítulo 1. Cosas que ya se vieron en el 33. El frío lunes 30 de enero de 1933 amaneció como cualquier otro, sin presagiar el viraje histórico que marcaría a Europa durante décadas. Las discusiones en el Parlamento alemán eran las mismas de siempre, estancadas en un pantano de vetos cruzados, negociaciones estériles y el desgaste de una república que apenas se sostenía. Nadie en su sano juicio creía posible que Hitler ascendiera al poder ese día. Ni siquiera como parte de un gobierno de coalición. Pero ocurrió. Ese pacto contra natura se selló entre fuerzas que hasta la víspera se insultaban públicamente. La mediación provino de quienes se creían más listos que todos los demás. Políticos astutos que, con arrogancia, pensaban poder domar al monstruo. Hugenberg, Papen, Schleicher. Todos querían manejar a Hitler como si fuera una marioneta útil para sus fines. Subestimaron al demagogo que prometía todo a todos y no pensaba cumplir con nadie. Decían que tenía tantos compromisos, que en el fondo no tenía ninguno. Y el New York Times, confiado, aseguraba, en Alemania todo sigue como antes. El ambiente de normalidad se sostenía con una mezcla de ingenuidad, ceguera voluntaria y esa tendencia humana a subestimar el peligro cuando se presenta disfrazado. A los comunistas no les preocupaba Hitler. Lo consideraban una anécdota pasajera, un espectáculo. Esperaban la revolución inminente. Los socialdemócratas, por su parte, repetían como un mantra que, Hitler no es Mussolini, y, Alemania no es Italia. Pero tras bambalinas, las maniobras eran frenéticas. Theodor Detterberg y Franz Selte, figuras prominentes de los cascos de acero, fueron presionados esa mañana para apoyar el nuevo gabinete con Hitler al frente. Von Papen les advirtió con dramatismo que, si no se lograba el acuerdo antes de las 11, el ejército intervendría y Alemania sería gobernada por una dictadura militar. El chantaje surtió efecto. Hitler fue nombrado canciller. Muchos se tranquilizaron pensando que el presidente Hindenburg pondría freno a los excesos del nuevo canciller. Otros confiaban en que los industriales y los medios, con Hugenberg al mando de una poderosa red de comunicación, lo controlarían. La realidad fue otra. Hitler no sería controlado. Era él quien, con maestría, tejía sus redes. La sociedad vivía un carnaval de irresponsabilidad. Los periódicos más serios se burlaban del mito Hitler, y confiaban en que su estrella se apagaría pronto. En la izquierda, comunistas y socialdemócratas estaban demasiado ocupados enemistándose entre sí para hacer frente común. La democracia más avanzada de Europa caía sin resistencia significativa. Berlín ardía en odio y violencia. La ciudadanía, acostumbrada ya a las refriegas en las esquinas, en los cafés y los cines, no alcanzaba a entender que el abismo estaba cada vez más cerca. Capítulo 2. Analogías y superstición. Sigmund Ginsberg se plantea la razón de ser de este libro con una confesión directa. No puede evitar la sensación de que ya ha vivido esto antes. Las noticias, las tertulias, los comentarios de bar, todo le despierta un malestar inquietante, un eco del pasado que regresa con fuerza. No es una obsesión individual, sino algo más profundo, casi biológico. El déjà vu, ese extraño malestar de sentir que el presente imita con torpeza los errores del pasado, lo empuja a escribir. No como profeta ni como predicador, sino como observador. La historia no se repite nunca igual, y sin embargo, a veces rima. Ginsberg no pretende trazar paralelismos exactos entre 1933 y la actualidad. Las circunstancias son distintas. No hay exterminios colectivos, ni una guerra mundial en el horizonte, ni una crisis económica global que azote el planeta. Pero algo flota en el aire. La repetición de ciertos patrones, la aparición de liderazgos tóxicos encumbrados por el voto popular, el empobrecimiento del debate político, la indiferencia ante el ascenso del autoritarismo. Al principio,
El autor admite que desenterró el pasado como una superstición, como un acto irracional para calmar sus temores. Pero cuanto más investigaba, más analogías encontraba, más elementos reconocía. Como médico forense de la democracia, se topa con síntomas que le resultan inquietantemente familiares. La trivialización del odio, el empobrecimiento del lenguaje público, el desprecio por la verdad, el uso del miedo como instrumento de control. Las analogías pueden ser peligrosas, incluso falaces, pero también son imprescindibles. La mente humana funciona por analogía, es su forma natural de razonar y comprender el mundo. Como señala Ginsberg, no se trata de repetir el pasado, sino de identificar los signos de alerta. Ilustra esto con una anécdota inquietante. En un concurso televisivo italiano, se preguntó en qué año fue nombrado Hitler canciller. De 4 concursantes, 3 fallaron. Uno dijo 1948, otro 1964, otro 1974. Solo la última acertó, y lo hizo con una sonrisa tímida, como si su respuesta, la correcta, fuera una broma de mal gusto. Ese olvido colectivo no es casual. Forma parte del síndrome. Una amnesia peligrosa que borra las lecciones que el pasado intentó enseñarnos. Capítulo 3. Europa, repita 33. George Simenon, el célebre creador del comisario Maigret, decidió a principios de 1933 hacer un extenso viaje por una Europa en crisis. Lo haría como reportero del semanario ilustrado Voila, y su serie se titularía Europa 33. En ella, la metáfora médica era clara. Europa está enferma. Y el médico, la historia, quizás, le pide que repita, 33. El diagnóstico es reservado. Simenon parte desde una Bélgica nevada, donde los debates políticos giran en torno a la frontera con Francia y la amenaza de los refugiados. Bruselas es un hervidero. Comunistas, extremistas, manifestantes se enfrentan en las calles. En París, el clima no es mejor. La subida de impuestos ha sacado a miles a protestar. La ironía de sus interlocutores belgas resuena con sarcasmo. Vosotros los franceses, siempre perdidos en discusiones inútiles. Sigue hacia Varsovia, donde la nieve también cubre el paisaje y los corazones están endurecidos por siglos de ocupación y esclavitud. Simenon intenta hablar sobre Europa, pero los polacos no quieren saber de equilibrios ni diplomacias. Solo repiten sus traumas con fervor, entre vasos de vodka. Su periplo continúa por Alemania, los países nórdicos, Austria, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía. Como si estuviera cartografiando una Europa desquiciada, en la que la democracia se deshace entre dedos torpes y miedos atávicos. Cruza el Mar Negro y llega a Turquía, donde entrevistará a Trotsky en el exilio, en la isla de Principos. El diálogo entre Simenon y Trotsky es esclarecedor. Hablan sobre Hitler, sobre la fragilidad de las democracias, sobre la incapacidad de las instituciones para resistir las tensiones sociales. Trotsky ofrece una imagen técnica. La democracia es como un sistema eléctrico, lleno de fusibles e interruptores diseñados para contener picos de tensión. Pero si la presión es demasiada, esos mecanismos fallan, y sobreviene el cortocircuito. Y el cortocircuito conduce, inevitablemente, a la dictadura. Simenon pregunta si el proceso será gradual o si habrá una conmoción violenta. Trotsky responde sin titubeos. El fascismo alemán traerá la guerra. No de inmediato, pero sí inevitablemente. Lo dice en 1933. La historia confirmaría su profecía apenas 6 años después, cuando Alemania invada Polonia y arrastra el mundo a una nueva guerra. Ginsberg, al reconstruir esta crónica, no solo revive un viaje físico. Revive un diagnóstico. Europa, en 1933, no supo reconocer sus síntomas. Hoy, 90 años después, ¿seremos capaces de hacerlo? Capítulo 4. Judíos, es decir, inmigrantes. Venían del este. Huían del hambre, de los pogromos, de guerras civiles que no cesaban. Entraban a Alemania con lo opuesto, algunos sin papeles, otros con documentos falsificados. Soñaban con América, con un futuro en algún otro sitio. Pero antes, hacían escala en Berlín. No buscaban quedarse, solo sobrevivir.
Eran los judíos orientales, los Osthuden, figuras fantasmales para los alemanes asentados. La prensa los pintaba como la encarnación del delito. Asesinos, violadores, portadores de enfermedades. Con apenas llegar, ya eran tratados como una amenaza. La propaganda se ocupaba de reforzar esa imagen. No era un odio improvisado. Era una construcción meticulosa, alimentada por el prejuicio, la ignorancia y el resentimiento social. Joseph Roth, en su libro Judíos errantes, los retrata con una mezcla de piedad y crudeza. Son los perseguidos de siempre, que ignoran que el paraíso occidental que buscan está lleno de alambradas invisibles. Vienen con el cuerpo y el alma marcados. El occidente que idealizan no tiene lugar para ellos. Lo saben demasiado tarde. Los judíos ya integrados, alemanes con medallas de guerra, abogados, doctores, profesores universitarios, los miraban con desdén. No querían que su respetabilidad burguesa se viera ensuciada por esa turba harapienta. Y, sin embargo, compartirían el mismo destino. Porque la lógica del odio no distingue matices. Todo judío sería declarado sospechoso. Las primeras medidas del nuevo gobierno apuntaron directamente a estos refugiados. El decreto de inmigración, firmado por Wilhelm Frick, los excluía formalmente. Nada de nuevas entradas, expulsión de los que no tuvieran residencia legal, anulación de naturalizaciones. A estos pasos seguiría otro aún más brutal. El retiro de la ciudadanía a los judíos naturalizados después de la Primera Guerra Mundial. El lenguaje que acompañaba estas medidas era claro, brutal, casi quirúrgico. Hablaban de limpieza, de mano dura, de recuperar el orden. Se hablaba en términos militares. Guerra contra la delincuencia, campos de internamiento, redadas preventivas. El enemigo era interno, pero descrito como si viniera de afuera. A todo esto se sumaba una campaña de desprestigio que reciclaba viejos prejuicios. Los judíos como traficantes, seductores, corruptores de jovencitas, ladrones de empleos, saboteadores del alma nacional. El estigma no solo era social, sino también lingüístico. Hasta los más decentes eran sospechosos. Un panfleto afirmaba: en una cama llena de chinches no se distingue entre chinches buenas y malas. Se aplastan todas. La analogía se perpetúa. Hoy, los migrantes son vistos del mismo modo. El discurso no ha cambiado tanto. Ginsberg nos enfrenta al eco, nos sacude con su crudeza. La maquinaria del odio no se detuvo en 1933. Solo cambió de objetivo. Capítulo 5. El camino al infierno está empedrado con elecciones. La democracia no cayó por un golpe de Estado. No fue el ejército quien irrumpió para derribar las instituciones. Fue el pueblo, con su voto, quien abrió la puerta al abismo. Alemania votó libremente, votó mucho, y votó mal. Entre marzo de 1932 y marzo de 1933, hubo 3 elecciones parlamentarias y 2 presidenciales. Una orgía democrática que desgastó a los partidos tradicionales, desorientó al electorado y benefició a quienes prometían soluciones simples a problemas complejos. Hitler supo explotar esa fatiga, ese hartazgo con una política fragmentada, incapaz de ofrecer estabilidad. 34 partidos se disputaban el Parlamento. Los mítines eran un circo donde Hitler brillaba como maestro de ceremonias. Se burlaba de la proliferación partidista con sarcasmo. Los agricultores tienen su partido. Los protestantes, otro. Los arrendatarios, uno más. 34 partidos. Yo los barreré a todos, proclamaba. Y la multitud estallaba en aplausos. Quería orden, quería unidad. Él ofrecía ambas. El voto no era solo un derecho. Se convirtió en una compulsión. Se votaba cada pocos meses. Las campañas eran permanentes. La política era un espectáculo, un combate teatral. Las elecciones, lejos de consolidar la democracia, la erosionaban. La fragmentación interna de la izquierda, con socialistas y comunistas enfrentados, facilitó el ascenso del nacionalsocialismo. La derecha tradicional, por su parte, creyó poder domesticar a Hitler. Lo subestimaron. El partido nazi no llegó al poder por la fuerza. Lo hizo por la vía institucional. Como señala Ginsberg,
el caso de Weimar demuestra que la democracia puede autodestruirse sin que se viole la ley. Basta con que los demócratas no estén a la altura del momento. En la novela Pequeño Hombre, ¿y ahora qué?, de Hans Fallada, publicada ese mismo año de elecciones frenéticas, se narra el descenso de una pareja obrera al desempleo y la desesperación. No son nazis, pero él termina admitiendo que, la mayoría ya nos hemos pasado a los nazis. Ella, más lúcida, le responde con una mezcla de ironía y tristeza. Gracias. Pero yo sé a quién votaremos en su lugar. La política se había convertido en una guerra de todos contra todos. La voz del pueblo, lejos de ser sabia, fue arrastrada por el resentimiento y el miedo. Ginsberg concluye que, al fin y al cabo, el infierno puede estar empedrado de papeletas electorales. Capítulo 6. La filología del odio. No fueron solo las armas o las leyes las que permitieron la instauración del nazismo. Fue también, y quizás sobre todo, el lenguaje. Las palabras cambiaron, se infectaron, se volvieron tóxicas. La lengua se convirtió en un campo de batalla. Victor Klemperer, filólogo y judío, lo registró con meticulosidad en su diario. Su libro LTI, La lengua del Tercer Reich, es un testimonio devastador de cómo el idioma cotidiano fue apropiado por la ideología nazi. Las palabras se cargaron de veneno. Los significados se deformaron. El insulto se volvió sistema. La prensa sensacionalista, como Der Stürmer, dirigida por Julius Streicher, ya había sembrado el terreno con sus obscenidades. En sus páginas, los judíos eran caricaturas grotescas. Cada número parecía una parodia macabra, una obra de teatro de odio. Pero lo que comenzó como retórica se institucionalizó. Las cartas de los lectores, los panfletos, los discursos. Todo transmitía un desprecio programado, coreografiado. La política cambia el lenguaje, ¿o es el lenguaje el que moldea la política? Ginsberg sugiere que ambas cosas son ciertas. El insulto reiterado, el sarcasmo, la reducción del adversario a una caricatura, fueron el prólogo del exterminio. No es casual que el saludo nazi fuera un gesto performativo, una palabra pronunciada con rigor. Heil. Era un acto lingüístico que sellaba la pertenencia. En los mítines, el público no escuchaba en silencio. Participaba, gritaba, insultaba, aplaudía en el momento justo. Era un ritual compartido. Como los debates televisivos actuales, con sus formatos agresivos, con sus eslóganes vacíos repetidos ad nauseam. La política se volvió un juego de roles, una pantomima. Se exigía lealtad, no argumentos. La verdad era irrelevante, solo importaba la repetición, el ritmo. El enemigo se convertía en objeto de burla, en diana de odio. Los primeros purgados fueron los funcionarios públicos. La limpieza se acompañó de un léxico burocrático cuidadosamente diseñado. No se hablaba de expulsiones, sino de reasignaciones. No de exterminios, sino de medidas de seguridad. Klemperer entendió que el régimen había conquistado la mente de los alemanes no solo con propaganda, sino con un nuevo idioma. Un idioma en el que ya no era posible pensar libremente. Las palabras, como virus, colonizaban la conciencia. Ginsberg nos recuerda que el lenguaje nunca es inocente. Cada vez que trivializamos el insulto, que normalizamos la mentira, que ridiculizamos al adversario, estamos bajando un peldaño en la escalera del odio. La historia de 1933 lo demuestra con trágica claridad. Capítulo 7. El lobo se viste de cordero. No hay nada más peligroso que un monstruo que sabe fingir dulzura. Hitler lo sabía. Por eso, supo ponerse el traje azul sin esvástica cuando visitó a los industriales de Düsseldorf, y también supo entonar un tono sosegado en su discurso radial del 1 de febrero de 1933. Aquel Hitler no gritaba, no agitaba el puño, no prometía exterminar enemigos. Hablaba de paz, unidad nacional, estabilidad. Quería parecer un hombre de Estado, no el agitador de las cervecerías. Este doble juego confundía a muchos. A algunos los tranquilizaba. Era como una ducha de agua caliente seguida de una de agua helada. Una estrategia de confusión emocional. Avanzar y retroceder. Atacar y negociar. Declararse radical un día y centrista al otro. Lo mismo ocurría en su lenguaje corporal, en la retórica,
en sus actos políticos. Un día decía, nadie nos detendrá, y al siguiente, respetamos las reglas democráticas. Era una estrategia calculada. Mostrar moderación en los momentos clave le permitía superar obstáculos legales o conseguir apoyos estratégicos. Así obtuvo, por ejemplo, el apoyo decisivo de las élites industriales, que lo veían como la única solución al caos. Así convenció a Hindenburg de que lo nombrara canciller. Y así desarmó a sus oponentes. El juego del lobo disfrazado de cordero no se limitaba al personaje de Hitler. Era una estrategia del régimen entero. Presentarse como necesario, razonable, inevitable. Y, al mismo tiempo, eliminar discretamente a los disidentes. Una depuración tras otra, disfrazada de renovación o limpieza moral. Como cuando obligaron al mariscal Blomberg a dimitir por haberse casado con una exprostituta. O cuando falsamente acusaron a von Frech de homosexual. La moderación se alternaba con la purga. El parlamento fue asfixiado con guante de seda. Los discursos moderados, como el del 1 de febrero, eran la cortina de humo tras la cual se cocinaba la ley habilitante, el instrumento legal con el que Hitler asumiría plenos poderes. El monstruo ya estaba suelto, pero aún hablaba con voz suave. Capítulo 8. Los hombres que odiaban los periódicos. Desde el principio, los nazis odiaron a los periodistas. Los veían como enemigos del pueblo, fabricantes de mentiras, saboteadores del alma nacional. No distinguían entre prensa marxista, prensa judía, o prensa liberal. Todos eran parte de la Lügenpresse, la prensa de la mentira. Este odio era visceral, pero también estratégico. La prensa libre era el último baluarte democrático que debía caer. Atacaban a los grandes conglomerados, como el grupo Holstein, manejado por una familia judía. Lo acusaban de decadencia, de corrupción moral, de manipular a las masas. Pero también odiaban a los pequeños periódicos de provincias, sobre todo si eran independientes. El objetivo era eliminar cualquier voz crítica, cualquier espacio de reflexión autónoma. El método era claro: intimidación, compra, chantaje. Si un periódico no se alineaba, sufría sanciones económicas. Si persistía, era clausurado. En muchos casos, ni siquiera fue necesario el uso de la fuerza. La crisis económica había debilitado a la prensa. Los herederos de grandes emporios editoriales ya no creían en la misión periodística, solo en el balance de fin de mes. Así, aceptaban recortar personal, eliminar columnistas incómodos, bajar el tono. La novela Campesinos, Caciques y Bombas, de Hans Fallada, muestra cómo la desesperación rural se alimentaba de titulares sensacionalistas. La prensa, en lugar de calmar los ánimos, los azuzaba. El escándalo era rentable. La verdad, no tanto. Esta tendencia autodestructiva preparó el terreno para el control totalitario. La tragedia es que muchos periodistas, incluso los que se oponían al régimen, se convirtieron en cómplices involuntarios. Al buscar lectores a cualquier precio, perdieron la brújula. Algunos llegaron incluso a simpatizar con el nuevo poder. Otros callaron por miedo. Así cayó la libertad de prensa. No con una explosión, sino con una larga rendición. Capítulo 9. ¿Cómo se compró al pueblo? El régimen no se impuso solo con terror. También compró adhesión. Lo hizo de forma hábil, envolviendo las promesas en retórica populista. Inventaron ayudas, subsidios, pensiones. Crearon una forma embrionaria de renta básica. Prometieron empleo, dignidad, futuro. Y en muchos casos, lo cumplieron. La propaganda se encargó de propagar la idea de que el nazismo era el régimen del bienestar. Cada gesto del gobierno se vestía como victoria popular. El saludo nazi se convirtió en un acto obligatorio, pero también en un símbolo de pertenencia. En escuelas, universidades, oficinas, incluso entre niños, se repetía decenas de veces al día. Heil Hitler sustituyó al buenos días. La presión social era brutal. No saludar podía ser interpretado como traición. Un turista que no lo hacía podía ser golpeado en la calle. En los escaparates aparecieron carteles: los alemanes saludan con Heil Hitler. El régimen creaba la sensación de unanimidad. Quien no se sumaba era, automáticamente, un enemigo.
El concepto de Volksgemeinschaft, la comunidad del pueblo, se reforzaba con palabras, imágenes y medidas concretas. Victor Klemperer anotaba en su diario cómo el término pueblo invadía el lenguaje. Coche del pueblo, fiesta del pueblo, enemigo del pueblo. La palabra se usaba como ungüento mágico y como arma de exclusión. Se definía por lo que contenía y por lo que rechazaba. Lo más perturbador era que muchas personas aceptaban todo esto no por fanatismo, sino por interés. Bastaba una mejora económica, un ascenso, una casa, para justificar cualquier silencio. Hans Frank, uno de los verdugos más crueles del régimen, escribió en sus memorias que en los años 30, reinaban el gozo, la alegría, la felicidad. El precio era la complicidad. Capítulo 10. Mefistófeles en la economía. ¿Y cómo se financiaba todo? Con una alquimia digna de Goethe. Hitler tuvo su propio Mefistófeles, Hjalmar Schacht. Economista brillante, banquero hábil, oportunista sin escrúpulos. Fue él quien ideó el truco para financiar el rearme sin provocar inflación ni alertar a las potencias extranjeras. La clave fue el MEFO, una sociedad pantalla que emitía certificados de cambio para pagar los pedidos de armamento. Estos papeles, respaldados por el Banco Central, podían ser canjeados y generaban intereses atractivos. Parecían dinero, sin serlo. Mientras el sistema no colapsara, todos estaban satisfechos. Era una estafa colosal, pero elegante. Como en el Fausto de Goethe, donde el diablo convence al imperio de que basta imprimir papel respaldado por tesoros enterrados. Mientras funcione, nadie se queja. La banca no cayó. La economía se reactivó, el desempleo disminuyó, y Alemania se rearmó hasta los dientes, a plena luz del día, sin levantar sospechas. Schacht no era nazi convencido, pero entendía el poder. Lo usó y fue usado. Hitler lo necesitaba para dar legitimidad económica al régimen. Él se dejó usar, como tantos otros. A cambio, recibió gloria y prestigio. Su historia es la de una élite que vendió su alma por comodidad, vanidad o miedo. Capítulo 11. Predicciones y profecías. Algunos lo vieron venir. Erich Ludendorff, general de la Gran Guerra y compañero de Hitler en el fallido golpe de Múnich, escribió el mismo día del nombramiento: este hombre endiablado conducirá al Reich al abismo. Pero nadie lo escuchó. Muchos se burlaban de quienes alertaban sobre el peligro. Cassandra, la profetisa troyana que nadie creía, sirve de metáfora perfecta. En tiempos de crisis, los que avisan son ridiculizados. Se prefiere a los que prometen que todo irá bien. Los que hablan de amenazas incomodan. Los que anuncian catástrofes son tildados de agoreros, exagerados, paranoicos. Ginsberg recuerda novelas como La ciudad sin judíos, de Hugo Betauer, publicada en 1922. Fue un éxito, pero su autor fue asesinado en 1925 por un nazi. La profecía, como la suya, era tan clara como ignorada. La gente prefiere el olvido. Los intelectuales, los políticos experimentados, los periodistas, todos subestimaron la velocidad del cambio. Algunos lo vieron demasiado pronto, otros, demasiado tarde, pero el resultado fue el mismo. Nadie reaccionó a tiempo, y así se impuso el síndrome. No por sorpresa, sino por negligencia colectiva. No por ignorancia, sino por desprecio a las señales. La historia no se repite, pero sus síntomas sí. Y quien no los reconoce, vuelve a enfermar. Y hasta aquí el resumen de hoy en Biblioteca Resumida. Espero que te haya gustado y que te animes a leer el libro completo. Si te pareció útil o interesante, no dudes en darle un pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo. También te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos resúmenes. Gracias por vernos y hasta el próximo libro.